El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escena de sexo ni violencia. Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Cordaire, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Buenas tardes, noches, tengan todos los televidentes de este programa cristiano que llevamos a cabo por este canal 16. También lo pueden escuchar por el canal 112 de Encali, canal 12 de Protelco, Legón Comunicaciones y canal 48 Coicer Buenaventura, Litoral Colombia, canal 70 Cable Cauca, Tele Agua Clara, Tuluá, canal 32, Tele Salónica, canal 22, entre otros. Hoy estamos acá en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez para traer el mensaje de la palabra de Dios, que es la que nos fortalece, la que nos edifica, la que nos anima en todo momento y en todo lugar a no decaer en estos tiempos difíciles, donde el enemigo anda siempre allí como león rugiente buscando a quien devorar, y necesitamos todos tener la protección de Cristo Jesús, Señor Dios nuestro, en nuestras vidas, porque hoy vemos a través de los avances tecnológicos donde el enemigo también está allí presto para hacer mal, y el Señor quiere que nosotros tengamos los ojos abiertos, los ojos espirituales, los oídos espirituales para entender, para comprender que estamos en tiempos difíciles, en tiempos de dolores, y que demanda de nosotros estar continuamente en comunicación con nuestro Padre Celestial, quien es el que nos da la vida, el que nos da la sabiduría, nos da la ciencia, el entendimiento, para poder enfrentar todos estos avatares que la vida nos ofrece. El mundo, la corriente del mundo tiene poder, y si nosotros estamos sin ese espíritu vivificante, sin ese poder de Dios, vamos a ser arrastrados totalmente. Por eso hoy el Señor quiere que tengamos los oídos espirituales bien abiertos para entender y para comprender de que Él demanda de nosotros únicamente un pequeño esfuerzo, poner esa actitud positiva de que tenemos un Dios vivo. Dice en el libro de Josué, para que leamos unos pasajes del libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 1:5 en adelante. Josué 1:5. Dice la palabra de Dios: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Miremos nosotros en este pasaje, en este libro de Josué del Antiguo Testamento, donde el Señor ya nos estaba manifestando de que nosotros necesitamos hacer un esfuerzo
para creer verdaderamente quién nos hizo y quién nos formó, desde allí, desde el vientre de nuestras madres, o quién nos escogió. Antes de la fundación del mundo, el Señor ya nos tenía allí en su mira, para escogernos para nacer en tal o cual año. Eso ya era un propósito que tenía el Dios del cielo. Entonces, en este pasaje nos dice el Señor en el número 1:5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Le está hablando a Josué. En este capítulo vemos que a través de la muerte de Moisés ya nos está anunciando que muere la ley y ya comienza a nacer la gracia. José es una representación en su momento de Cristo. Entonces ya el Dios del cielo nos estaba allí manifestando. Esto es en la parte espiritual, ¿sí? Que es lo que a nosotros nos compete hoy en día, ver la parte espiritual de todos estos mensajes que en la parte real sucedieron, pero que para estos tiempos ya el Señor nos lo iba a revelar, porque la palabra de Dios la va revelando Él progresivamente en la medida de que nosotros nos arrepentimos, en la medida de que nosotros creamos verdaderamente que hay un Dios vivo. Él la va revelando y nos la va mostrando. Y en este pasaje a Moisés le entrega ya a través de la muerte que sucede allí, o sea, muere la ley, termina la ley, ya nos está mostrando, y comienza la gracia. Ya nos muestra ese caminar a futuro que íbamos a tener nosotros a través de Josué, que es una representación como de Cristo cuando se iba a manifestar ya en estos tiempos. Estos tiempos son de 2000 años para acá, en los cuales nosotros estamos ya viendo esa gracia y viviendo esos últimos tiempos que dice la palabra de Dios, que son tiempos peligrosos, son tiempos malos. Desde la muerte y resurrección de Cristo, y ahí ya está corriendo los tiempos finales. Y Josué le tocaba en parte continuar esa tarea en la cual el Dios del cielo nos manifiesta a través del Evangelio, los que hemos creído, los que nos hemos arrepentido, seguir ese caminar que le tocó allí a Josué en ese tiempo, para llevar a su pueblo a pasar ese Jordán. ¿A pasar qué? A pasar todas las dificultades y los problemas que íbamos nosotros a obtener mientras estemos en esta vida. Estamos llenos de problemas y de necesidades y de angustias, de molestias, pero sin ese poder manifestado allí, con ese espíritu vivificante que le dio el Señor primeramente allí a Moisés, y luego queda como ese legado a Josué y luego a nosotros a través ya de los discípulos que estuvo el Señor allí en vivo y fue trasladado a través de ellos y a través de los profetas, en los cuales hoy nosotros estamos recibiendo esa gracia y esas manifestaciones grandes que Dios quiere que tengamos en estos tiempos difíciles. Sigue diciendo la palabra de Dios: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Mientras estemos aquí con vida vamos a tener nosotros problemas, necesidades, dificultades, ¿sí? Angustias, pero de todas ellas el Señor nos manifiesta, de todas ellas nos librará el Señor. Cuando creemos y cuando nos arrepentimos, comenzamos nosotros a tener esa fe grande que tuvo allí Josué en ese momento, en los cuales tenía que pasar a su pueblo, pasar ese Jordán, pasar ese cúmulo de dificultades que conllevaba cuando sacó el Señor a través de Moisés a su pueblo de allí de Egipto, donde tenía que pasar por pueblos totalmente nómadas y llenos de violencia, en los cuales tuvieron que pasar para llegar a esa tierra prometida. Hoy nosotros estamos en esa tierra prometida porque nos hemos arrepentido, porque hemos recibido de su poder, de su Santo Espíritu, y es lo que nos llena a nosotros de gozo y de alegría poder ser partícipes de esa manifestación grande que nos da la palabra de Dios. La palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy, de siempre. La palabra de Dios es espiritual. Tenemos que aprender a ver la parte espiritual. Los hechos materiales que sucedieron en ese tiempo pasaron y fueron totalmente verídicos y reales, pero Dios quiere para estos tiempos
que tomemos la parte espiritual que nos compete a nosotros para poder ser nosotros transformados acá en el espíritu de la mente, para poder nosotros recibir ese cambio que todos necesitamos en nuestros hogares, en nuestras casas. Y sigue diciendo el Señor: así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Son promesas grandes que Dios las cumple. Como estuvo con Moisés, estará con Josué. Como estuvo con Josué, estará con sus hijos, con los discípulos, y así hoy está con nosotros, porque Él cumple todas sus promesas. Nosotros somos los que le fallamos porque no creemos, porque somos incrédulos, porque nos falta verdaderamente arrepentirnos con un corazón sincero de que hay un Dios vivo que es el que rige nuestras vidas. Dice el 6: esfuérzate y sé valiente. Es una manifestación que nos hace el Dios del cielo. Tenemos que colocar de parte nuestra. Necesitamos un esfuerzo, una disposición a buscarlo, a creer que nosotros somos carne, que nosotros somos pecadores mientras estemos en esta carne, pero que tenemos la oportunidad, cuando creemos y cuando nos arrepentimos, de tener ese Santo Espíritu que tenía en su momento allí Moisés y Josué, que es el mismo Dios, es la manifestación del Espíritu Santo de Dios, es Dios encarnado en cada uno de nosotros. Y hoy Dios nos permite llevar siempre ese mensaje, porque la palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy, de siempre. Esfuérzate y sé valiente, porque nosotros sabemos que en esta carne nosotros somos débiles criaturas. Todo lo que nos hacen los conflictos, dice la palabra de Dios, los conflictos de afuera y adentro temores, nos afectan. Una situación difícil que suceda en nuestra familia o en nuestro alrededor, o en nuestros vecinos, o en nuestros barrios, o en nuestra nación, en nuestro pueblo, nos afecta. Así no queramos entenderlo, pero nosotros sentimos, porque nosotros somos débiles criaturas. Nosotros necesitamos tener valentía, solamente esfuérzate. Y esa fuerza nos la da el Santo Espíritu de Dios cuando creemos, cuando nosotros nos disponemos verdaderamente a buscarlo en espíritu y en verdad. Él nos va a dar fuerzas, así como en su momento le dio esas fuerzas a Sansón. Sansón, muchos se lo imaginan que era un hombre musculoso, ¿no? La fuerza estaba limitada a través de su Santo Espíritu, y uno de los símbolos que le colocó el Señor era a través del cabello, pero no quería decir que él era un hombre musculoso, ¿no? La fuerza la tenía el Espíritu Santo de Dios que posaba sobre él. Y de esa misma forma, en el Antiguo Testamento, el Espíritu venía y se iba a través de los profetas, a través de los reyes, a través de sus hijos. Pero hoy nosotros tenemos esa gracia que nos dejó a través de la muerte de su Hijo, Cristo Jesús, nos dejó ese Consolador, que es su Santo Espíritu cuando creemos. Y eso es lo que nos permite tener esa fuerza para vencer las dificultades, para poder atravesar ese Jordán, que es el cúmulo de dificultades y problemas que se nos presentan siempre a diario en nuestro vivir. Y Dios quiere es que nosotros tengamos esa fe grande en nuestros corazones, así como la tuvo allí Josué, para llevar a su pueblo a pasar ese Jordán, a pasar esas dificultades. Porque tú repartirás, le dice la palabra 6, tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Dios cumple todas sus promesas, así como lo hizo con Abraham, con Jacob, así Él estaba repitiendo este traslado de que todo esto se cumpliría a su tiempo. Y es lo mismo que nosotros vamos a recibir, que toda la palabra en sí es verdad. Y nos repite el Señor solamente en el 7, esfuérzate, y sé muy valiente, porque el enemigo también tiene poder. El enemigo es el que viene a debilitarnos, es el que viene a desanimarnos. No creas en cuál Dios estás creyendo vos, ¿sí? Y el enemigo puede estar aún en la misma familia que no ha querido arrepentirse, que no cree, ¿sí? Que ha creído en una religiosidad que para nada le ha servido, porque
1000 años y años viven en una religiosidad y no han sido transformados, no han cambiado, no han sido renovados en el espíritu de la mente. Y Dios quiere es que el cambio sea allí, en el espíritu de la mente, porque la palabra de Dios es espiritual, porque tenemos que aprender a ver en lo espiritual. Lo material lo vemos y lo sabemos y lo conocemos porque a través de los sentidos externos en los cuales nosotros aprendimos, en el colegio, en el estudio, a través de nuestros padres, los sentidos materiales como la vista, el oído, el gusto, el olfato, el tacto, son sentidos externos. Con eso conocemos el mundo y muchas cosas las diferenciamos, pero Dios nos enseña lo más importante es lo espiritual, el espíritu de la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, la inteligencia y toda ciencia. Con estos 5 espirituales tenemos que dominar esos 5 externos. Entonces Dios quiere que tengamos ese espíritu vivificante para poder ser valientes, para poder esforzarnos en conocerlo a Él, quien es el verdadero Dios y la vida eterna. Es la única forma que podemos nosotros ser más que vencedores ante tanta dificultad y tanto problema que está presentando en todos estos tiempos postreros. Estos tiempos son difíciles y Dios requiere de nosotros que creamos y que ese espíritu vivificante crezca cada día más y más en cada uno de nosotros. La fe crezca cada día más en nuestros corazones para ser más que vencedores. Amén. Gloria a Dios. Que darle gracias al Señor porque Él es el que nos ilumina con su luz. La luz vino al mundo. El Señor vino y nos trajo el conocimiento, el entendimiento, la inteligencia, toda ciencia, para que nosotros podamos vencer toda esta parte terrenal, donde vamos a tener nosotros oposición, adversidad, ¿ya? Porque el Señor dice que nosotros, desde el principio, nuestros primeros padres fueron transgresores, desobedientes, y por lo tanto perdimos ese poder y esa fuerza que solamente nos las puede dar el Señor Jesucristo al venir Él y morir por nuestras transgresiones y nuestra desobediencia. Nos volvió a conectar al Padre Dios con esa fuerza poderosa, resucitando Él de entre los muertos. Estábamos muertos en delitos y pecados. Por eso el Señor dice: yo no quiero que el pecador muera, sino que se arrepienta y viva. Pero tenemos nosotros que luchar y esforzarnos y ser valientes, como dice Josué, para que nosotros podamos vencer esta parte débil que tenemos, que es terrenal. Solamente el débil diga: fuerte soy. Y esa torre fuerte, esa roca es el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Pero si nosotros no nos fortalecemos en Él y crecemos en esa parte espiritual, pues la parte terrenal, que es nuestra parte débil, nos va a ganar. Por eso el Señor nos habla que tenemos que ser esforzados y valientes, como Josué. Ya, levántate del polvo de la tierra. Es nuestra obligación levantarnos, no solamente ver esta parte débil de nosotros, que es nuestras debilidades, que nos llevan a tener una vida baja, donde no vamos a ser vencedores, no vamos a ser más que vencedores, sino vencedores en cosas pasajeras. Pero si nosotros tenemos esa super eminente poder de su fuerza, de Efesios 1:18, que levantó al Señor y resucitó, pues nosotros también vamos a ser levantados, porque es que vamos a tener muchas adversidades y oposición. Está diciendo Josué, para nosotros dominar nuestra parte débil terrenal, donde nosotros tenemos que sujetar todas las cosas y no podemos apartarnos de la fe, que es espiritual, porque ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Nada de lo que está hecho, Él es eterno y poder y deidad, se hace claramente decirle todas las cosas hechas. Las cosas que nosotros tenemos que adquirir o poseer, lo podemos hacer con ese poder de su fuerza espiritualmente. Para poder nosotros gozarnos y deleitarnos en ellas, tenemos que tener esa parte espiritual. Y esa parte espiritual, Josué dice que debemos de esforzarnos, porque nosotros
desde el principio estuvimos en transgresión por nuestros primeros padres. Entró el pecado al mundo y nos desconectamos de esa parte espiritual. Pero hoy el Señor está diciendo que tenemos que esforzarnos y ser muy valientes, porque la palabra de Dios dice en Efesios 6:10, dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que, si somos hijos de Dios a través de la fe, espiritualmente, nosotros tenemos que alimentarnos y crecer espiritualmente y fortalecernos en nuestra parte que Dios nos ha dado, que es la fe, lo espiritual, para que nosotros podamos vencer todas estas dificultades, oprobios que le hicieron al Señor. Ya, si al árbol verde le hicieron todo esto, fue pisoteado, dice la palabra de Dios, por nuestros pecados, estábamos muertos en delitos y pecados, y Él nos dio vida, Él pagó por nosotros, ya pagó por nosotros con precio de sangre, dio su vida por nosotros siendo pecadores, éramos enemigos de Dios, estábamos en enemistad con Dios, pero ahora con Cristo volvemos en amistad con Dios, porque nos da esa parte espiritual de poder resucitar, dice la palabra de Dios. Por tanto, dice el Señor: vestidos de toda la armadura de Dios, para que pueda estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hay una fuerza adversa opositora que siempre en este lugar va a oponerse a que nosotros podamos vencer. Él quiere verte caído, en desgracias, en desesperación, en angustia, en aflicciones, en temores. Ese es el alimento de él, es el alimento de la serpiente que se arrastra, todas estas cosas bajas. Y si estamos débiles, como nos está diciendo el Señor, y no hemos resucitado y no nos fortalecemos, como dice Josué, ya, con ese poder del Señor, de la palabra, de los mandamientos, para sus hijos que no son gravosos, para nosotros nos deleitamos en ellos y crecemos en la parte espiritual y va menguando nuestra parte terrenal. Es necesario que crezca esa parte espiritual en cada uno de nosotros. Somos templo del Dios viviente, el cual no es de nosotros, y esa parte espiritual la tenemos todos, ¿ya? Todos tenemos esa parte escondida ahí, ennegrecida, dice el Señor, y solamente Cristo con su luz vamos a brillar otra vez, ya, y salir de las tinieblas a la luz y ser trasladados al reino de su Hijo amado Cristo Jesús. Pero es un reino de poder, porque la palabra de Dios nos está hablando que se esfuerce y que meditemos en ese libro de la ley de día y de noche. Son los mandamientos y los estatutos del Señor que son para sus hijos, que son un deleite, para poder nosotros, con ese poder del Señor, cumplirlos a través de Cristo Jesús, con la semilla o la simiente de Cristo que nos ha dejado, que es el poder del Señor y su fuerza, que es su Santo Espíritu, para vencer las oposiciones y las adversidades que vamos a tener, porque el enemigo se presenta de un momento a otro, como se le presentó al Señor y lo tentó. Si tentó al Señor en vivo y en directo, ¿no nos va a tentar a nosotros? Si somos débiles, todo esto que ves te lo daré, si me adorares. Entonces, Él tiene un poder y una autoridad terrenal, pero si nosotros nos sacudimos del polvo de la tierra, nos está diciendo el Señor, y nos esforzamos y crecemos en esta parte de la semilla, de la simiente, de la fe, pues vamos a ser más que vencedores. Pero vamos a tener oposición, dice, y adversidades, porque el enemigo se viene contra los que tienen el conocimiento, la luz, la iglesia, la palabra de Dios, el poder de Dios, el santo evangelio, que es el poder de Dios para todo aquel que en él cree. Ese es el poder que Dios nos ha dado para vencer todas estas cosas opuestas o adversas de los oprobios, que si nosotros no tenemos ese poder de su fuerza, de Efesios 6:10, pues vamos a ser perdedores, no ganadores, y Dios no quiere eso. Dios quiere es que seamos más que vencedores. Dice la palabra de Dios, está pues firme, ceñidos vuestros lomos, la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces vamos a tener días malos, y entonces si no tenemos el bien y la misericordia que nos acompañan todos los días de nuestra vida, pues los días malos nos van a ganar, porque las cargas de este mundo son cargas terrenales fuertes, que si no nos hemos sacudido del polvo de la tierra, pues vamos a estar débiles y el enemigo se va a enseñorear de nosotros. Entonces Dios quiere es que tengamos una armadura poderosa, grande, un escudo de la fe para apagar esos dardos del enemigo que vienen de un momento a otro, que vienen de repente,
¿ya? Y nos causan daño, ¿ya? Todas esas cosas que son aflicciones y que vienen de afuera, pues vamos a encontrar un temor en nuestro espíritu, en nuestra mente, donde tiene que haber un reposo, ¿ya? Nuestra vida espiritual tiene que estar muy fortalecida en el Señor para apagar esos dardos de fuego del maligno. Dice el Señor, tomad toda la armadura de Dios para poder resistir los días malos, habiendo acabado todo esto, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿ya? Y orando en todo tiempo, con oración y súplica en el Espíritu, velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos, porque vamos a tener adversidades y oposición. Está diciendo Josué que tenemos que ser esforzados y valientes para vencer esta parte terrenal que Dios nos ha dado como posesión. Tenemos que tener posesión de esta parte terrenal, pero tenemos un enemigo que está en todo momento acechándonos como león rugiente, buscando a quien devorar. Y si estamos débiles, pues vamos a entrar nosotros en angustia, en padecimiento, en aflicciones, en desesperación, en tristezas. Y la tristeza del mundo nos mata, porque no hemos resucitado, no tenemos los pensamientos de Dios. Nuestro espíritu, nuestra mente, el yelmo de la salvación está vacío, está débil. Entonces nosotros somos vasijas que tenemos que ser llenas, dice el Señor, tinajas, llenas de esa agua viva, de esa parte espiritual, para que nosotros podamos, en este tiempo de la vida de la prueba, ya de fuego que tenemos, podamos nosotros salir adelante y ser más que vencedores, porque vamos a tener adversidades y oposición. Mire la palabra de Dios que dice Josué, que nosotros tenemos que tener de día y de noche esta parte de los mandamientos, los estatutos del Señor, y nosotros estamos mucho erráis por no conocer las Escrituras. Nos dice el Señor, estamos llenos de errores, y esos errores se pagan porque somos ignorantes de ese conocimiento, de esa luz, para nosotros vencer las tinieblas que nos van a asediar. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 12, dice 17: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Nosotros somos la iglesia del Señor. La mujer representa al pueblo escogido del Señor, ¿ya? Y el enemigo está constantemente acechándonos como león rugiente a ver si estamos débiles. Esa es la prueba que tenemos nosotros, ¿ya? El dragón desde el principio, ¿ya? Que engaña al mundo entero, dice la palabra de Dios, y que engaña al mundo entero, como mucha gente todavía está engañada con cosas terrenales y bajas y no quiere resucitar porque no ha venido a la semilla, a la simiente de Cristo, que es la única que puede vencer estas fuerzas de adversidad opositoras que está diciendo Josué, que tenemos que ser muy esforzados y valientes ya para vencer las adversidades, la oposición, los oprobios, como los venció el Señor y fue a la muerte de cruz por nuestros pecados, para ser redimidos y acercarnos al Padre a través de Cristo. Podemos ya tener entrada al Padre Dios de los espíritus de toda carne, porque somos seres espirituales. La parte de afuera, el atrio, la carne, la parte débil, no la podemos vencer si no tenemos fortalecidos el Señor y el poder de su fuerza en nuestro espíritu, en nuestra mente, porque es en nuestro espíritu, en nuestra mente, que somos renovados con Cristo, que es el renuevo. El que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. Tenemos un nuevo nacimiento, dice el Señor, para poder vencer nuestra parte débil, terrenal, adámica, donde estábamos nosotros muertos y en transgresión y éramos enemigos de Dios. Dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces vamos a tener adversidades y oposición en todo momento, porque desde el principio el Señor nos lo advirtió en Génesis 3:15. Gloria a Dios. Génesis 3:15 dice que el enemigo se va a alimentar del polvo de la tierra, y si nosotros no nos sacudimos del polvo de la tierra, no resucitamos teniendo ya a Cristo, pues vamos a ser perdedores, porque el enemigo se va a alimentar es de esa parte débil, porque él necesita es débiles. Él quiere es que no haya Josués,
que no haya hombres esforzados, ni hombres valientes, ni que tengamos la palabra de Dios, el perfume de alabastro, la parte espiritual, que no tengamos relación con el Dios viviente, que no lo busquemos, que no alcemos los ojos a los montes, donde viene nuestro socorro, a nuestro Creador, al Hacedor de todas las cosas. Entonces es delicado, porque para eso el Señor vino, para darnos esa luz y resucitar de entre los muertos. Y ahora tenemos un Dios viviente que habita en medio de nosotros. Somos templo de ese Dios viviente, dice el Señor, porque Dios es el tabernáculo de Dios con los hombres. Siendo rico se hizo pobre para darnos todas las riquezas de su benignidad, bondad, darnos el entendimiento, conocimiento, darnos para poder adorar al verdadero Dios y no entrar en sectas ni entrar en engaño por falsos maestros, falsos pastores, y que solamente se enriquecen en las cosas terrenales y apartan de la fe a la grey de Dios, porque siempre vamos a tener esa lucha, dice el Señor, con el enemigo que engaña al mundo entero, está diciendo en Apocalipsis 12. Entonces la iglesia tiene que estar con los ojos despiertos, dice el Señor, con los oídos, con toda nuestra parte espiritual atenta a toda palabra persuasiva que viene el enemigo a engañarnos, y solamente lo podemos reconocer cuando solamente ofrece cosas bajas, terrenales, y nos aparta de lo que está diciendo Josué, de la meditación en el Señor, en la palabra de Dios, que debemos de nosotros meditar. Meditando en la palabra de Dios podemos tener y obtener esa parte espiritual y ese regalo grande de su Santo Espíritu dados a todos los hombres, porque el Señor murió por todos. Dice la palabra de Dios 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, ¿ya? Entre ti y la mujer, el dragón, las fuerzas del mal, el cual engañaron a Eva, nuestros primeros padres. ¿Por qué la mujer? Porque la mujer iba a venir nuestro Mesías, iba a venir nuestro Salvador, iba a venir el Señor en forma de debilidad, para volver a recuperarnos esa parte de la imagen de Dios y semejanza que perdimos por entrar en transgresión con nuestro Creador. Pero mire la misericordia y el amor de Dios que tiene desde el principio, que iba a venir Cristo, ya venía el Señor, ya estaba el Señor, como se dice, en los lomos de una virgen, en los lomos, dice el Señor, pero eso es espiritual. Gloria a Dios. Entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Entonces hay dos simientes. Hay una simiente que es terrenal, ¿ya? Y hay una simiente que es celestial, que es espiritual. Esa simiente nos la trajo Cristo, y en esa simiente es que nosotros ya con esa simiente de Cristo no vamos a practicar más nuestra debilidad, porque va a ser más el poder de Dios en nosotros que lo que está afuera en el mundo. Está el poder del Señor en nuestro corazón, ese nuevo nacimiento, esa nueva vida que nos da Cristo. Entonces vamos a ser más que vencedores. Y mire, la simiente tuya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz 2 hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita serás. ¿Ya? Y la serpiente se alimenta del polvo de la tierra. Pero toda esta maldición fue cancelada por el Señor en la cruz. Gloria a Dios, porque nos redimió de la maldición de la ley, que nos está hablando hoy el Señor. Entonces nos redimió de la maldición de la ley y nos acercó al Padre otra vez, pero tenemos que tener la simiente del Señor. Esa simiente de Cristo nos la ha dado a todos, dice el Señor, para que nosotros podamos crecer en esta parte espiritual y nosotros poder vencer al enemigo que anda como un león rugiente buscando a quien devorar y alimentándose del débil, porque él se alimenta del débil. Si nuestra iglesia es débil, cada uno de nosotros como personas que pertenecemos al cuerpo de Cristo, pues el enemigo va a causar muchas cosas que te roba esa parte débil, porque nos está diciendo el Señor que el enemigo en Efesios, en la armadura de Dios, vino a matar, hurtar y destruir. ¿Qué es lo que te hurta? Tu alma, te roba el alma, ¿ya? Para que quedes en una vida completamente deteriorada, una vida baja, una vida llena de temores,
de tristezas, no te vas a levantar porque no tienes esa parte de José donde dice que esfuérzate y sé valiente, levántate, porque es tu obligación. Entonces, al tener nosotros esa semilla, esa simiente de Cristo, pues el enemigo no te va a debilitar, no te va a tocar. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan, ya 3, dice 8 y 9, dice: el que practica el pecado es del diablo, o sea, la serpiente antigua, diablo, Satanás, que engaña al mundo entero. Estamos en ese engaño, todavía estamos en ese lugar engañoso, sabiendo que ya vino la simiente de Cristo, ¿ya? Porque el diablo peca desde el principio, desde ahí, de Génesis 3:15, entramos en transgresión. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, el único que deshace las obras del diablo en cada uno, en las personas que están en engaño, que están en ignorancia, es el Señor. Su Santo Espíritu es el único que nos puede volver otra vez a dar ese sí de la luz, del entendimiento, para sacudirnos de esta parte débil temporal, donde vamos a ser probados y podemos ser exitosos y prosperados, pero ya con la semilla y la simiente de Cristo. Porque si dice la palabra del Señor, que si el Señor no edifica su casa, o sea, a cada uno de nosotros, que somos la casa o el templo de Dios viviente, si el Señor no edifica ni lo permitimos, pues en vano trabajan los que la edifican. Todo de nosotros es en vano, porque somos perdedores, porque solamente nos movemos en un plano terrenal, no más, estamos siendo engañados, no tenemos la semilla ni la simiente de Cristo, que es la nueva creación que Dios nos regala a través del Espíritu Santo, que nos lo trajo Cristo en su muerte, que venció el pecado y la muerte, y nos dio la ley del Espíritu de vida, el cual ninguna condenación, dice la palabra del Señor en Romanos 8, ninguna condenación hay pues, conforme a la ley del Espíritu de vida que está en Cristo Jesús. Y nosotros, el Señor, a todos nos ha dado esa ley del Espíritu de vida, pero estamos débiles todavía, no nos hemos sacudido del polvo de la tierra, todavía estamos nosotros pensando en San Felipe, mirando para arriba, ¿cuándo llegará mi suerte? No, Dios ya hizo todas las cosas por nosotros, nos dio vida, estando muertos en delitos y pecados, y Cristo nos dio la vida, no muerte ni destrucción. Él canceló todo eso en la cruz y nos redimió de la maldición de la ley, ya, de todo acta de decretos que había contra nuestra vida, dice Efesios 1, ya, todo eso que había en contra, opuesto, fue cancelado. Tenemos que sacudirnos del polvo de la tierra. El diablo peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Se ha aparecido el Hijo de Dios en nuestras vidas, lo hemos permitido, hemos abierto las puertas de nuestro corazón para que Cristo el Señor reine en nuestras vidas, ¿ya? Para que haya mesa, silla, candelero y cama, para que estemos en reposo, en paz, amor y gozo, y estemos tranquilos. Está el Hijo de Dios morando y enseñoreándose en nuestras vidas, o está lo bajo, lo terrenal en nuestra vida, que solamente nos trae angustias, pesares, necesidades, aflicciones, porque solamente estamos pensando en esa parte natural baja y no tenemos la semilla ni la simiente de Cristo. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo honor y toda gloria es para nuestro Señor Jesucristo. En ningún otro nombre hay salvación. Hechos de los Apóstoles 4. Un nombre que es sobre todo nombre, dado a los hombres para ser salvos de la ira venidera a este presente siglo malo. En los cielos, debajo de los cielos, y en la tierra, debajo de la tierra, Jesucristo es el Señor. Ya, es la roca que desecharon los edificadores. Entonces nosotros no podemos desechar al Señor, porque si no tenemos la roca, van a venir vientos y tempestades y va a tumbar tu casa, el cual somos cada uno de nosotros. Templo de Dios viviente, somos tabernáculo de Dios viviente, morada de Dios en el Espíritu en cada uno de nosotros. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Le dijo a la mujer que estaba en adulterio, en fornicación, en lascivia, lujurias, prostitución, ya en todas estas fuerzas bajas de deseos engañosos que nos apartan del Señor. Le dijo, no pequéis más, porque te puede venir algo peor. Romanos 8. Entonces es delicadísimo. Juan 8. Es delicadísimo nosotros ya teniendo a Cristo y viniendo el Señor, que es la luz, la fe, nosotros seguir en el mismo estado bajo
terrenal, adámico, ya alejados del Señor. Entonces Dios no quiere eso. Dice el Señor, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, otra vez nos dice el Señor, la simiente de Dios nos la trajo Cristo. ¿Ya? Esa semilla de fe, ese grano de mostaza tiene que crecer en nosotros. ¿Nos hemos alimentado o estamos débiles? Nos está preguntando el Señor. ¿Ya? Si un animalito, gloria a Dios, Isaías capítulo 1, un animalito conoce a su amo. Cuando llega el amo a su casa, sale el gato, sale el perrito y le mueve la cola. Que supuestamente es el animalito. Y nosotros tenemos más que el animalito. Nosotros tenemos razonamiento, conocimiento, entendimiento, inteligencia, toda ciencia. Tenemos conciencia, tenemos conocimiento. No vamos a buscar a nuestro Creador. Hemos crecido, pero hemos crecido en cosas terrenales, nos está diciendo el Señor, en las cosas bajas. Pero tenemos el crecimiento en la parte de la semilla y la simiente de Cristo, en Cristo, que nos la trajo, en la nueva creación, o estamos débiles en la fe. Solamente nos alimentamos con las cosas que vemos, lo que sentimos, lo que oímos, lo que decimos, las cosas externas, y lo espiritual que debe morar en mí, esa semilla y esa simiente de Cristo en nuestro corazón, ese Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice el Señor, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces Dios quiere es que nosotros nos sacudamos del polvo de la tierra, que nos sacudamos de la debilidad, como está diciendo Josué, que nos esforcemos y seamos valientes para tomar dominio de las cosas hechas y creadas, pero que las cosas hechas y creadas no vengamos a tener idolatría y nuestro ego, nuestro yo, sea más que el gran yo soy que debe habitar en nosotros. El yo soy es ese Dios viviente que habita, ese templo de Dios viviente en cada uno de nosotros. No solamente el yo es mis cosas terrenales, mi ego latría, entonces mi ego está débil porque no tengo el gran yo soy, como le dijo el Señor. ¿Cómo te presentarás, Éxodo 3, delante del faraón? ¿Cómo será mi nombre? Tú le dirás, yo soy el que soy. Y por la gracia de Dios somos lo que somos, dice el apóstol Pablo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Tengo la parte espiritual. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, miremos que el Señor siempre está manifestando y haciéndonos énfasis que solamente necesitamos nosotros es un esfuerzo. Esfuérzate y ser valiente para poder nosotros tomar todas estas promesas que Él tiene guardadas para los que le aman en espíritu y en verdad. Así se lo manifestó a Josué y así se lo manifiesta a cada uno de nosotros cuando creemos verdaderamente que hay un Dios vivo que es el que rige nuestras vidas. Entonces siempre nos hace énfasis en este pasaje del esfuerzo y la valentía que debemos nosotros tener para poder nosotros obtener la sanación y la salvación de nuestras almas, que es el premio que buscamos nosotros cuando partamos de aquí, de esta tierra. Entonces ahí es donde viene el juzgamiento que Dios nos va a hacer, en el día en que Dios juzgará al mundo por medio del Evangelio a través de Jesús Cristo, dice Romanos 2:16, y esa palabra se cumple en todo momento y en todo lugar. Entonces requiere que nosotros creamos, nos arrepintamos verdaderamente con un corazón sincero, contrito y humillado delante de Él, y que el esfuerzo que nosotros estemos realizando hoy en día para dejar las cosas del mundo, porque eso es morir uno al mundo para vivir para Cristo, vamos a obtener nosotros este premio que al final el único que nos lo da es el Dios del cielo, el Todopoderoso. Siempre nos hace esa promesa y se cumple. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley
de mi siervo Moisés, a todo lo que la ley, a todo lo que el Antiguo Testamento nos enseñó y nos enseña, es la misma palabra que estamos nosotros recibiendo hoy en la parte espiritual, que muchas gentes, muchas personas se han quedado allí en la ley y resulta que nosotros no cumplimos ninguno de los mandamientos que el Señor nos dio allí a través de las tablas. Ninguno de los 10 mandamientos los cumplimos. El que no violó uno, violó el otro. Pero por eso hubo necesario la venida de Él, hecho carne, hecho pecado, por ti y por cada uno de nosotros para rescatarnos de esa ignorancia espiritual en la cual nosotros estábamos allí sumidos, muertos en delitos y pecados. Entonces hoy demanda de nosotros que coloquemos ese pequeño esfuerzo, que tengamos una actitud positiva en creer que el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Josué es el mismo Dios que nos rige hoy, y que si nosotros creemos todas esas promesas que Él tiene guardadas para nosotros, nosotros las vamos a tomar en estos tiempos difíciles donde Él nos demanda de que dejemos toda incredulidad y que creamos verdaderamente en un Dios viviente, ¿sí? Y que no nos quedemos allí en la ley. Hay muchas personas que se han quedado en la ley y no han cumplido. El mismo pueblo judío natural se quedó en la ley, no aceptan la venida de Jesús Cristo, no aceptan la venida del Mesías, que se le llama allí en el pueblo natural, que es el Mesías. Ya una parte ha creído, solamente una pequeña parte, porque por la incredulidad de ellos entramos nosotros como pueblo gentil, que sin verlo creímos, pero Dios tiene preparado que a raíz de esa incredulidad y nosotros con la fe en su Hijo amado Cristo Jesús, de los dos pueblos hace uno, y es lo que quiere hoy, que seamos parte de ese pueblo de Dios, verdaderamente creyendo, para que todas las cosas nos salgan a bien. Que Dios te mandó, estamos hablando en el 1:7 de el libro de Josué. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado. Mucha gente se aparta hoy a través de filosofías huecas, ¿sí? Y religiones que nada conlleva, porque ninguna religión te transforma, ¿sí? Y te cambia. Solamente el poder de Dios, cuando entra en ti, cuando crees verdaderamente, hay una extraña operación que nos la habla allí en Isaías 20, que el Señor hace en cada uno de nosotros. Y esa extraña operación la hace en el espíritu de la mente. Comenzamos nosotros a ser renovados en el espíritu de la mente. Vamos a cambiar, vamos a tener los ojos espirituales, oír ya con los oídos espirituales y poder comprender y entender su mensaje, que así como le fue trasladado a Josué esa responsabilidad de pasar a su pueblo, ¿sí? De pasar ese Jordán, solamente a través de Cristo Jesús. Porque dice el Señor, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ahí puedes ver por qué mucha gente, por donde mete la cabeza, le va mal. Y hay otra gente que todo lo que hace le sale bien, ¿sí? Hay una gran diferencia entre el pueblo que cree y el que no cree. Y solo lo encontramos en la palabra del Señor. Pero hay que creer para que cuando partamos de acá tengamos nosotros a quien dar todo honor y toda honra. Y la promesa más grande que nos manda para ti y para cada uno de nosotros está allí en el 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Continuamente hay que estar consultando la palabra de Dios, porque ella tiene palabras de vida eterna. Ahí tenemos toda la consulta que tú quieras, científicas, morales, intelectuales, filosóficas, todo lo vas a encontrar en la palabra de Dios, pero va a estar allí cerradito. Cuando tienes el Santo Espíritu de Dios, Dios te abre el espíritu de la mente y vas a comprender y vas a entender la parte espiritual que Dios quiere que tengamos en estos tiempos difíciles. Meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Desde Génesis y Apocalipsis hay más de 144,000 promesas que Dios quiere que tú la tomes, que nosotros la tomemos, pero Él siempre quiere hacernos bien.
pero tenemos que disponer nuestro corazón, tenemos que esforzarnos, hay que disponernos verdaderamente de que hay un Dios vivo, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, son promesas grandes que debemos de echar nosotros mano en todo momento. Si creemos, todo te saldrá bien, por donde quiera que vayas, vas a ver la luz de Cristo que te va guiando, que te va fortaleciendo, que te va animando, que te llena de paz, que te llena de fe, que te llena de esperanza, que nosotros no estamos solos, que ese Santo Espíritu vivificante está aquí con cada uno de nosotros y con ti, que estás allí quizás por primera vez escuchando. En tu corazón, si crees verdaderamente, Dios va a transformar tu vida. Amén. Gloria a Dios. Entonces el Señor nos está diciendo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para todo aquel que en Él cree. Hay que darle gracias a Dios. El Señor nos está hoy diciendo que debemos de venir a un arrepentimiento y buscar las cosas de arriba. Así puede morir lo terrenal en vosotros, que estamos débiles, dice el Señor. El débil diga fuerte soy. Entonces Dios quiere es que seamos templo de ese Dios viviente, el cual Él habita en medio de su pueblo. Hay que darle gracias a Dios porque dice Job 36:10. Despierta además el oído de ellos para la corrección. Es la palabra, es Cristo que nos despierta. Ya, Él quita toda sordera. Éfrata, abre los ojos del entendimiento y le dice que se conviertan de la iniquidad, que se aparten del mal. Si oyeren y le sirvieren, acabarán sus días en bienestar. Son días buenos y agradables que nos da el Señor. Tenemos que terminar en bienestar. Y sus años en dicha, que nos está hablando hoy Josué. Ya todo nos saldrá bien, todo es para bien. Los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero el 36:12, pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Entonces Dios no quiere es que tengamos días malos, sino que le abramos las puertas del corazón al Señor, porque para eso nos hizo los oídos el Señor. Los guardas de nuestra casa son nuestras manos, las puertas de nuestra casa son los oídos, las ventanas de nuestra casa son los ojos. Entonces hay que darle gracias a Dios porque el Señor nos ha dado puertas y el Señor despierta toda sordera. Gloria a Dios, Señor, porque gracias te damos, Señor, que se abran los ojos del entendimiento, que quites toda sordera, porque tú viniste al sordo, al mudo. Padre Santo, Señor, al que lleve el mensaje de la salvación, como le dijiste a Moisés, que no seamos mudos, Señor, sino que nos despiertes para que nuestros días terminen como Josué, donde dice que terminarán nuestros días en bienestar, en dicha, en gozo, en alegría, por tener el Dios viviente en nuestro corazón y abrirle las puertas de nuestro corazón que nos está diciendo hoy y que nos apartemos de todo mal. Gracias, Dios mío, Señor mío, por este evangelio que nos has dado, esta palabra. El Señor que llegue a los corazones, Señor, del más Padre incrédulo, Señor, porque tú viniste fue al incrédulo, Señor. Padre bendito, el sano no necesita de médico, Señor. Tú nos perdonaste a todos, Señor, Padre Santo, y que toda casa le abra las puertas, Señor, a ese Dios viviente, nuestro Creador y nuestro Hacedor. Gracias por el santo evangelio que nos has dado hoy en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y los guarde y haga resplandecer su rostro. Buenas noches. Buenas tardes, noches.